Bueno, el Sí. otro factor que me parece que es importantísimo y que está afectando a la República Argentina y también nos afecta a nosotros porque afecta seguramente seguridades jurídicas es lo que ha pasado con los jueces para la Corte Suprema de Justicia Ujú. en el Congreso de la Nación en el día de ayer, y que tiene alcances importantísimos desde lo político pero también desde lo jurídico, por lo que queremos consultar a un buen amigo como es el doctor Garrett Edwards, que es abogado, es jurista, director de investigaciones jurídicas de la Fundación Libertad. Él está en el exterior, está en España, más Ujú. precisamente en Alicante, y le agradezco especialmente que nos atienda por la diferencia horaria, porque son más de las 10 de la noche de allí. Garrett, un saludo muy cordial, ¿cómo estás? Pepe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? El placer es siempre mío aquí desde la soleada Alicante. Soleada Alicante, claro, y ahora que estaban ya en plena primavera, más soleada que nunca, un lugar bellísimo que por suerte conozco bien. Vamos a ver, Garrett, ¿qué estás viendo respecto de lo sucedido en el Congreso de la Nación, pero sobre todo de los alcances jurídicos que esto puede tener respecto de los jueces de la Corte? Bueno, primero Pepe, que es histórico porque a poco que uno ve lo que sucedió ayer en el Senado, con el rechazo de los dos pliegos, pero además de uno de ellos, el de García Mansilla, que había sido ya jurado por la Corte, que está en funciones todavía en la Corte Suprema luego de su designación en comisión, es directamente para los manuales y los tratados de derecho constitucional, Pepe, porque era una pregunta que se hacían los constitucionalistas ya en la década del 80 y en la década del 90. ¿Qué pasaría si alguna vez designan un juez en comisión, si utilizan este instituto que no se usa desde comienzos del siglo XX y si luego de designarlo en comisión se le rechaza el pliego? Era lo que se preguntaban en abstracto, que se lo preguntaban de forma teórica y finalmente terminó sucediendo, Pepe. Sí, terminó sucediendo por avatares de la política, avatares particulares de la política de un gobierno que tiene una minoría tan marcada en el Parlamento. Podría eventualmente corregirlo eso el día de mañana si gana de un modo importante las elecciones, pero la realidad hoy es esta y se ha manejado de un modo particular. ¿Te llama la atención que haya sido la resistencia mayor todavía al doctor García Mansilla, que desde el punto de vista técnico, vos me confirmarás, pero todo el mundo dice que desde el punto de vista técnico, jurídico, es una eminencia, poco menos que eso, y en cambio el doctor Lijo en algunos ámbitos está un poco más cuestionado? Sin embargo, el que se llevó los peores retos en el día de ayer fue el doctor García Mansilla, que además ya está en funciones. Ex ante todo parecía indicar que García Mansilla era el que llegaba mejor acomodado solamente si tomábamos los papiros, si nos fijábamos en los títulos, si nos fijábamos en las publicaciones, si nos fijábamos en su carrera. Ya políticamente se notaba que había mayor resistencia, incluso antes de que se los designara en comisión, respecto a García Mansilla que del Hijo, ¿no? Ahí teníamos las negociaciones del poder, las negociaciones de la política, al costado de cualquier discusión de índole académica o de idoneidad de algún tipo. Sin embargo, fue el propio García Mansilla, y podríamos preguntarnos casi como en una postura filosófica de aquellos que fracasan al triunfar, al tener la posibilidad máxima en sus carreras, el que terminó clavándose en su propio féretro el final de su destino en la Corte Suprema. Porque el propio archivo lo traicionó con una declaración que probablemente no sea olvidada nunca, ni por la gente, Pepe, ni tampoco cuando se enseñe esto en las facultades de Derecho. Un futuro ministro, un potencial ministro, un candidato, un nominado diciendo yo nunca aceptaría una nominación de este estilo, que me designaran de esta manera, para los pocos meses terminar aceptándolo de una manera verdaderamente indigna para lo que es la profesión jurídica, Pepe. Yo creo que si recibió el mayor escarnio ayer García Mansilla fue por haber caminado encima de lo que él había declarado y haber terminado mancillando sus propias palabras, ¿no? Garrett, ¿vos crees que debe marcharse o debe quedarse a terminar el trabajo que tiene por lo que ha sido designado por decreto? Y ahí entra una pregunta, porque no cabe duda que el Senado es la instancia que decide esas cosas con los pliegos. Pero hay un decreto presidencial que está basado también en una normativa constitucional. ¿No tiene ningún peso específico eso?
Bueno, ahí depende de dónde nos ubiquemos en las distintas posturas y las distintas bibliotecas, Pepe, porque están quienes argumentan, y así lo hacían por lo menos de forma abstracta cuando todavía no había sucedido nunca, constitucionalistas de la talla de Vidar Campos, que señalaban, si sucediera algo como lo que sucedió con García Mansilla, esa persona automáticamente ya queda fuera de la corte. Eso es lo que marcaban algunos constitucionalistas allá por la década del 80 y la década del 90. No habría que tener ninguna discusión posterior. En el mismo momento en el que se rechazó el pliego, se habría acabado, habría cesado en sus funciones, y si continuara, algunos lo llevarían al extremo de decir que las estaría usurpando. Si sigamos bajando en esa escala, nos encontramos con quienes argumentan, quienes dicen no. Aquí, como hubo un decreto que lo designó en comisión, podría el Senado, con una mayoría simple, votar para que cesen sus funciones. Luego están quienes marcan que es el camino de la justicia y el camino tribunalicio el que se tiene que continuar, Pepe. Es decir, ya sea que tengamos un juez que le dé respuesta a la cuestión de fondo que han planteado varias asociaciones respecto a la inconstitucionalidad de ese decreto original. Tenemos ahora mismo a un juez de primera instancia federal como Alejo Ramos Padilla, que ha dado una medida cautelar señalando que no debe actuar García Mansilla y que tampoco debe interactuar con él los demás ministros de la Corte. Y también tenemos el caso de que sea la propia Corte la que se expida al respecto, siendo los otros tres miembros, estamos hablando ahí de Lorenzetti, de Rosati y de Rosenkrantz, quienes den su opinión sobre este tema. Y luego nos queda quizá la postura de la dignidad, quizá la postura de la ética, que va por el costado de lo jurídico, aunque no debería estar alejada, que es que el propio García Mansilla acepte, ¿sí?, que su situación no puede continuar así y se aleje él mismo, presente su renuncia. Luego del lado, si queremos extremo completamente, nos queda ok, y lo veíamos a Sturzenegger, al ministro de Desregulación hace poco, manifestándolo en la jornada de hoy. García Mansilla tiene un mandato hasta el final del año legislativo, García Mansilla estaría legitimado para poder continuarlo. Luego eso nos deja un montón de preguntas en el medio, Pepe. Bueno, en el medio de esas preguntas, tengo que hacerte una de ellas. ¿Qué pasa con sus fallos? ¿Y qué tan discutidos pueden llegar a ser eventualmente y a qué tipo de acciones pueden dar lugar? Esa es la pregunta, me parece clave, Pepe, y yo lo charlaba con varios abogados constitucionalistas en la jornada de hoy, y si bien, así como recién mencionaba que hay un montón de posturas sobre qué debería suceder con García Mansilla, también las hay con respecto a los fallos de García Mansilla a partir de la votación del rechazo del pliego. Lo que sin duda sucedería, Pepe, y esto es independiente de qué podría decir la justicia, es que aquel que se viera en una respuesta y en un fallo y en una resolución que no le guste de García Mansilla, podría incluso llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, si yo fuera abogado de Cristina, que ya lo ha recusado además a García Mansilla, lo primero que uno hace ante una resolución con este ministro es ir a la instancia superior máxima posible, que en este caso sería, en virtud del Pacto San José de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y todo lo que haga García Mansilla vuelve a sus resoluciones pasibles de nulidad en un caso extremo. Pepe, esto es gravísimo para la institucionalidad argentina. Entraste en el escenario en el que yo pensaba entrar ahora. Vamos a suponer, porque la Corte Suprema de Justicia tiene que definir un recurso que es el último que le queda ya a Cristina Fernández en la causa vialidad. Entonces podría determinar que si el fallo queda firme, ella tenga que ir a prisión, en este caso sería domiciliaria, y quedaría inhabilitada además para ejercer cargos públicos de por vida, más allá de las siguientes instancias judiciales que todavía tiene que atravesar, etcétera. Y vamos a suponer que efectivamente la Corte ratifica el fallo de condena. ¿Podría caerse ese fallo eventualmente si eso pasara ante la presencia del doctor García Mansilla? El riesgo, Pepe, sin duda estaría, y sería de una gran negligencia de parte de la Corte decidir en algo tan importante y de tanta atención, teniendo a García Mansilla todavía como miembro dentro de la misma. Pensemos, ¿no? Hoy Duhan chocaba y se fracturaba, ¿no? Lo que de haber estado Colapinto disponible habría sido su chance, ¿no? Duhan, que no sabemos bien quién lo mantiene en la Fórmula 1, nadie lo quiere corriendo para esa escudería. García Mansilla está como Duhan, nadie lo quiere corriendo a García Mansilla, me parece, ni siquiera los otros miembros de la Corte, Pepe. Bueno, hay declaraciones a ese respecto en un reportaje que dio esta mañana a un colega,
en donde Lorenzetti decía claramente lo que pensaba al respecto y está en la línea de lo que vos estás expresando. Vamos a otras implicancias. Seguridad jurídica, inversiones, ¿qué es lo que Argentina está necesitando? ¿Cómo imaginás un inversor viendo que a lo mejor hay instancias que hay que mirar en el derecho, porque representa eso también para el momento de las inversiones, y que tiene un juez de estas características? O sea, las características de una formación inapelable, porque el tipo es brillante, pero está en estas condiciones. ¿Cómo ves eso para la seguridad jurídica de las inversiones? Bueno, mi corazón de abogado, aunque parezca mentira, Pepe, tenemos corazón los abogados, mi corazón de abogado me hace creer que la Corte es importante, ¿sí? Y que aporta en su buen funcionamiento la institucionalidad y la seguridad jurídica y a la percepción que se tiene de la Argentina en el resto del mundo. Es decir, cómo uno puede pretender tener jueces probos en las instancias inferiores si la propia Corte no tiene un funcionamiento saludable. Esa es claramente mi respuesta como abogado, ¿sí? Como hombre del derecho. Ahora bien, he charlado en las últimas semanas con... A ver si recuperamos la señal que se congeló, y eso que en Alicante está cálido, pero se congeló. Ahí está. A ver, ¿podés repetirnos el concepto que te quedaste congelado por un segundo? Contaba que charlaba con gente de Wall Street, argentinos que llevan mucho tiempo fuera en el mundo de las finanzas, y ellos me señalan que la imagen que hoy por hoy, la percepción que hoy por hoy se tiene de la Argentina, ni siquiera con una corte con un buen funcionamiento genera el cambio suficiente para que se genere la confianza en nuestro país. Es decir, es un paso necesario, pero claramente no nos alcanza para poder revertirlo. Ahora, quedarnos así, a mitad de camino, no es bueno ni para adentro ni para afuera, Pepe. Bueno, finalmente, para el ciudadano de a pie, ¿qué representa esto para el ciudadano de a pie? ¿Qué debe mirar el ciudadano de a pie? Más allá de piense como piense, debe preocuparse por algo, debe mirar, a ver, infinidades de juicios, infinidades de cuestiones que necesitan de los artilugios legales, cuestiones más importantes, menos importantes, que en muchos casos llegan a la Corte. ¿Cómo crees que le pega esto al ciudadano de a pie? Bueno, ayer tuvimos 50 fallos, 50 sentencias en el momento mismo en el que se estaba votando el rechazo del pliego García Mansilla y al hijo. Yo creo que por un lado lo que tenemos que ver es, por fin, después de varios meses, un funcionamiento correcto por parte del Congreso y por parte del Senado. Se tomaron su tiempo, quizá no tengan buenas intenciones detrás de por qué votaron lo que votaron, pero el resultado termina siendo positivo, porque es la muestra del respeto a los procedimientos preestablecidos, a los mecanismos que por algo están, por algo es que se reparten el nombramiento de los jueces de la Corte, que son los jueces más importantes que tenemos en la Argentina, es el Tribunal Máximo, lo que es el ida y vuelta entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No obstante, ese comunicado que vimos anoche de Presidencia de la Nación, donde se repudiaba así lo que otro poder había hecho porque les disgustaba la respuesta, pero me parece que es saludable empezar a ver ese ida y vuelta de nuevo. Ahora, en la vida cotidiana, la Corte, ya sabemos, tiene sus tiempos, a veces resuelve rápidamente un montón de casos, en otras ocasiones no lo hace, ha tenido épocas en las que ha sido casi un tribunal administrativo, como lo fue hace más de 25 años casi, cuando fue la crisis del 2001 en su momento, cuando le tocaba resolver los temas del corralito y demás cuestiones, y ahí estaba en la diaria y en la vida cotidiana de las personas. Hoy se lo nota mucho más alejado. Esperemos que esto sea un comienzo, Pepe, de empezar a sanear la justicia, primero la justicia federal y luego la justicia ordinaria de cada una de las provincias, ¿no? Garrett, estoy excedido en el tiempo y me quedan 3 preguntas por hacerte, a ver si podemos compatibilizar los tiempos. Primero, ¿crees que vamos hacia un conflicto de poderes? Creo que la posibilidad existe, pero me parece que se van a tomar ahora un tiempo desde el Poder Ejecutivo para ver qué proponen. No me parece que vayan a ir de nuevo con nombres sin pensarlos y sin discutirlos políticamente. O sea, desde tu respuesta estás entendiendo que el doctor García Mansilla se va a terminar yendo. O a lo mejor se queda hasta fin de año, no lo sé, eso será una cuestión que nos enteraremos en los próximos días, pero sin duda alguna que la situación no se va a quedar sin discusión. Garrett, mencionaste, no quiero dejarlo pasar, mencionaste la Corte Interamericana.
o una instancia continental superior, en este caso a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tanto funciona eso en la práctica? Yo sé que está en la Constitución, en el último modelo de la Constitución, que deviene de San José de Costa Rica y demás, pero en la práctica, ¿funciona eso? Bueno, hemos tenido a lo largo de los años fallos importantes. Pensemos por caso que gracias a la Corte Interamericana fue que calumnias e injurias dejaron de tener pena de prisión y empezaron a tener solamente pena de multa porque había periodistas a los que se los encarcelaba por sus opiniones y sus comentarios, y eso fue lo que mandó a cambiar, por ejemplo, la Corte Interamericana. Pero los tribunales internacionales que no tienen un enforcement directo, una aplicabilidad directa, porque no pueden coercionar a los estados a cumplir con la normativa como puede hacer la Corte con la gente común y corriente dentro del territorio de nuestro país, claramente que tiene un ámbito más limitado y depende también de cuán dispuesta esté el Poder Ejecutivo a aceptar aquello que mande a hacer esa Corte, ¿no? Bueno, y finalmente, Gary, porque muy en el fondo, en medio de toda esta hojarasca política, del debate técnico-legal, de si corresponde, no corresponde y demás, todo esto tiene un inicio que es mucho más profundo, y es el modelo de Corte Suprema de Justicia como parte del modelo de sistema de justicia que tiene que imponer la República Argentina. ¿Cuál es el modelo de Corte Suprema que a vos te gustaría para nuestro país, de acuerdo a la historia, a la tradición y a los tiempos que corren, que son mucho más dinámicos, mucho más modernos? Qué excelente pregunta, Pepe. Difícil resumirla, pero trato. Necesitamos una corte que tenga a los mejores, sean hombres, sean mujeres, sean jóvenes, sean más grandes. Necesitamos gente que venga de distintos lados, de distintas experiencias, de distintas ramas del derecho, pero no porque haya una obligación marcada de que así sean, sino porque justamente sea una cuestión meritocrática, porque la gente, si no tiene confianza en la justicia, después ¿cómo va a tener confianza en celebrar un contrato con un extraño a sabiendas de que después eso no va a poder discutirlo seriamente si pasa algo? Digo, necesitamos de una justicia seria, y para eso hay que arrancar también por arriba, ¿no? Uh-huh. Tal vez sea irrelevante lo que te voy a preguntar, porque es simplemente una cuestión numérica. 3, 5, 9, ¿cuál te parece el número óptimo para tener un buen funcionamiento, una buena resolución de acuerdo a los cánones que tiene la Argentina en la materia? Bueno, sin duda estamos de acuerdo en que tiene que ser de número impar por las problemáticas con los empates. Tiene que ser un número también en el que la posibilidad de llegar a acuerdos no sea imposible, no puede ser un número gigantesco. Hay países donde tienen a lo mejor 20, 25, que son números que nos parecerían ridículos. Yo creo que tratar de cumplir con los 5 de ahora tiene cierta lógica. Algunos discutirán ahí sobre si debería o no debería haber paridad de género, pero volver a agrandarla y que eso se convierta en un reparto de un botín político tampoco parece ser lo saludable. Es buscar lo que sirve en la teoría, pero a la par también lo que se puede realizar en la práctica, ¿no? ¿Y debería ser más federal? ¿Entendés que debería ser más federal? Bueno, hoy tenemos una representación de Santa Fe, aunque parezca mentira, con Rosati y con Lorenzetti. Es una buena pregunta. En una época, y es irnos muy, muy al pasado, la Corte Suprema era itinerante cuando recién arrancaba, es decir, sesionaba y se reunía en distintos lugares del país. Quizás haya que repensar todo eso, ¿no? Garrett, quiero agradecer muchísimo tu tiempo, especialmente con lo tarde que es por allí, pero seguramente te irás a comer ahora una buena mariscada allí cerca de Alicante o algo por el estilo, ¿no? Pepe, el placer es siempre mío. Un fuerte, fuerte abrazo. Un abrazo muy grande. El doctor Garrett Edwards. Vamos a hacer una pausa muy breve, un par de minutos, ya venimos.